Buenos días, es un gusto estar aquí en los 50 años ya del instituto. ¿Qué nos iba a decir, Alberto? Ujú. Yo cumplo 40 el año que entra. ¿Tú? No, Un poco menos, en la universidad, en 35. 35. Ahí vamos. Sí. Es un gusto para mí presentar a Alberto, amigos de toda una vida, compañeros desde la carrera. Él es narrador, ensayista y poeta. Estudió letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestría en letras mexicanas por la misma facultad, doctorado en letras en la Universidad de Hamburgo, Alemania Federal. Ha sido docente en la UNAM, en la Universidad Pedagógica Nacional y el Colegio Alemán, investigador de tiempo completo en nuestro instituto y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Premio de novela breve Juan García Ponce 2001 del Instituto Cultural de Yucatán. Como investigador adscrito al Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas, ha estudiado la obra de Rulfo, Rilke, Borges, Neruda y García Márquez, entre otros autores, dentro de diversas líneas teóricas como la teoría de la recepción, la hermenéutica, la literatura comparada, la pragmática de la comunicación literaria y la onomástica. Ha trabajado en el rescate de importantes textos de la literatura mexicana, entre los que se incluyen algunos de los autores como Juan Rulfo y Victoriano Salado Álvarez. Imparte clases en la Facultad de Filosofía y Letras a nivel licenciatura y posgrado. Ha publicado libros de investigación como El arriero en el Danubio, Recepción de Rulfo en el ámbito de la lengua alemana, debe ser, 15 hipótesis sobre géneros, Noticias sobre Juan Rulfo y un porfirista de siempre, Victoriano Salado Álvarez, 1867-1931. También ha publicado textos de creación literaria como Teatro de Ángeles, Jardín Errante y Headhunters. Fue designado director del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2013 y más tarde fue titular de la Coordinación de Humanidades. Actualmente es director del Centro de Enseñanza para Extranjeros en esta casa docente. Y esperamos tu ponencia, La Filología del siglo XX. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Belén. Muchísimas gracias por su presencia. La aprecio enormemente. Como he dicho en alguna ocasión, las humanidades son, en síntesis, la conciencia de que cada persona importa, la conciencia de que cada persona tiene derecho a formar parte de un proyecto individual y también institucional. Entonces, en ese contexto me siento realmente muy honrado con la presencia y seguramente más adelante también en nuestro diálogo participación. Las palabras iniciales de nuestro reglamento interno sugieren la integración de saberes y de acciones. Un mismo hilo conductor une las letras grecolatinas, las letras hispánicas y las culturas allí denominadas amerindias o referidas más comúnmente como originarias. Al inicio de su historia de los papas, Leopold von Ranke nos dejó dicho desde el siglo XIX que al nacer el cristianismo surgía por fin un pensamiento universal. Se refería no solo a una visión, sino a una práctica en la cual todos los pueblos se integraban. Este sueño sigue vivo en la modernidad secular, donde todas las creencias se ven convocadas al diálogo. Y la palabra, como ocurre en logos, en ethos, en pathos, es una guía que se manifiesta mediante lenguas particulares y las trasciende. El tránsito de la palabra desde las lenguas hasta un lenguaje con vocaciones universales se concreta, sí, por ejemplo, en todos aquellos términos del griego, del latín o del náhuatl que nos ayudan a comprender el mundo desde la lengua española. Cada palabra es un nudo de la vastísima red con la cual atrapamos realidades y con la cual, conforme a la valiosa síntesis de Reinhard Koselleck, transformamos la experiencia en sentido. Transformamos la experiencia en sentido, bordeando a veces los muchos abismos del sinsentido. El pensamiento integrador de Rubén Bonifaz Nuño guía la idea de concebir y darle materia visible, tangible al instituto hace 50 años. Y somos hoy, medio siglo más tarde, el fruto de un esfuerzo por integrar distintas corrientes, disciplinas, visiones.
Pero, ¿qué es integrar? Según la RAE, integrar remite a renovar, a completar. Según una etimología, integrar se compone de no y de tocar. La doctora Aurelia Vargas me señala esta reflexión que le agradezco y la cito. Nos dice ella, el adjetivo íntegro viene del adjetivo latino integre, integrum, que significa íntegro, entero. La palabra íntegro, formada por la raíz del verbo tocar, tentar, cubrir, afectar, conmover, golpear, herir, tango, tanguis, tangere, tetititactum, a partir de la raíz te, con la apofonía de ene, así como el prefijo in, que indica negación. Por tanto, nos dice la doctora Aurelia Vargas, íntegro significa o integro, no tocado en el sentido de integridad física o moral, por la que uno no ha sido alcanzado por un mal que le hiere o mancilla. La palabra íntegro es un cultismo y su término popular o vulgar es entero, palabra en la que se observa la evolución natural del latín al castellano en la caída de la consonante sonora g y la apertura de la i inicial en e. Hasta aquí la cita de la doctora. Nos corresponde, sí, integrar las diferencias mediante proyectos comunes como la historia de las literaturas en México, que incorporó a más de 100 personas y que alcanza cerca ya de 10 tomos publicados. Integrar, respetando y enriqueciendo las diversidades, es una manera de alcanzar lo no tocado, lo que ya no está en peligro. En todo caso, los peligros se enfrentan a nuestra entidad sólida. El mundo experimenta hoy más que nunca fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas. No serán raros los días en que el empuje de fuerzas inconscientes amenacen con dispersarnos, ni escasearán los días en que otras fuerzas, acaso asimismo indefinibles, nos congreguen y nos concentren en gestos solidarios. La universidad, en tanto casa, se nos presenta como refugio, tregua, descanso gracias al trabajo. Se trata de un principio ordenador, de un ámbito protector. Ahora bien, el mundo ha llegado a un punto tal que los reacomodos geopolíticos y económicos desafían la paz. Otros factores como dinámicas inerciales parecen ser resistencias contra las soluciones, por ejemplo, en cuanto tiene que ver con la emergencia climática, con el calentamiento global. Nombrar es la primera tarea de la palabra. La universidad nos confía al instituto la meditación acerca de este bien universal. Desde hace años he visto en el instituto y en sus redes, con la Facultad de Filosofía y Letras y con otras entidades, incluido desde luego el Centro de Enseñanza para Extranjeros, la posibilidad de expandir nuestra presencia mediante estudios, reflexiones y enseñanzas a ese bien, en torno a ese bien decisivo para cada vida humana. La palabra también es genésica. De hecho, no hay génesis si no hay palabra. Escribe Gabriel García Márquez al inicio de 100 años de soledad. El mundo era tan nuevo que las cosas no tenían nombre. El inicio de la novela del autor colombiano es una variación latinoamericana del Génesis bíblico, así como el final es una variación del Apocalipsis. Al nombrar, vamos construyendo la red necesaria para aprehender el mundo. Me he preguntado cómo fue el momento antropológico de las primeras palabras. Se trata del tránsito de un eslabón al siguiente en la cadena evolutiva con la llegada del Homo sapiens, que también es Homo loquens y Homo ludens. Las palabras multiplicaron nuestras aptitudes organizativas, como lo recuerdo en el lenguaje y la literatura en tiempos de pandemia del año 2021. Noam Chomsky escribió valiosos textos de lingüística sobre la base de su asombro, casi más bien azoro, ante un portentoso éxito que alcanzamos en la infancia. ¿Cómo es posible que con medios educativos tan escasos, tan caseros, tan discontinuos, adquiramos un sistema combinatorio tan complejo, tan fértil, tan inabarcable y expansivo como el lenguaje? Esta pregunta de Noam Chomsky, que fue la base de su propia obra, es un buen motivo para sentir el estímulo de reflexionar sobre el lenguaje. Aprender la lengua ayuda a que se ensanche en el cerebro
y se ensancha el cerebro, y la biología evolutiva entiende que el tránsito de lo crudo a lo cocido, tránsito del que habla el gran antropólogo galo Claude Lévi-Strauss, nos permitió a los Homo sapiens disminuir paulatinamente el tamaño de la mandíbula y acrecentar la bóveda craneana, la cual superó a las de las otras especies primates y homínidas. Como consecuencia, hubo espacio para la concepción y la articulación de conceptos abstractos, esto es, de palabras acerca de realidades intangibles. Debo esta parte de esta reflexión a Rodrigo Garza Arreola y la curiosidad también por el tema. También le debo la idea sobre la decisión económica de apropiarse de la lengua de los adultos. Escribe Alice Roberts, experta en biología evolutiva. Nos dice ella, es posible que la ampliación de la corteza prefrontal humana represente la expresión física de mucho de lo que consideramos el comportamiento humano moderno, nuestra capacidad de reflexionar sobre ideas abstractas y de representarlas de forma escrita o hablada, nuestra propensión a crear cultura en comunidad y nuestras complejas redes sociales. El aumento del tamaño del cerebro, nos sigue diciendo ella, tuvo un efecto colateral importante para el cráneo, que debió expandirse para acomodar un cerebro más grande. El cráneo tuvo que modificar su forma para albergar un lóbulo temporal más grande. Una de las consecuencias de esto puede haber sido una angulación de la base craneal. Este ángulo es un rasgo característico de los cráneos humanos que permite acomodar mejor un cerebro grande. Ello indicaría que el lenguaje, la socialización y la cultura surgen y se amalgaman en una misma zona del cerebro. El aprendizaje de la lengua tiene un componente de imitación y uno de economía. Es más productivo apropiarse del idioma de los adultos que construirse uno propio. Esto es lo que me comentaba Rodrigo Garza. Y la imitación es una clave evidente de esa decisión infantil. Ahora bien, el proceso de aprendizaje de la lengua es tan rico y fértil que se trata de una imitación creativa y productiva, y no meramente reproductiva. Dicha imitación se vuelve un factor benéfico, una especie de llave maestra para abrir otros sistemas, entre ellos el sistema de socialización. Recordaron ustedes esta reflexión de Chomsky de la construcción de la oración entre dos componentes básicos. Este patrón lo adquirimos y nos da un potencial inmenso para una construcción, si no infinita, sí innumerable a lo largo de nuestra vida, de oraciones a partir de ese patrón básico, con todas las variaciones que pueda tener. Si las hipótesis anteriores son ciertas, entonces el lenguaje nos vuelve imitativos porque nos vuelve económicos, creativos y productivos. Y las estructuras del lenguaje son muy poderosas y podemos internamente identificarlas con aspectos de la realidad. Llevamos nuestros patrones de aprendizaje de la lengua a la realidad. La poesía intuye tal identificación y tal correspondencia como cuando una greguería de Ramón Gómez de la Serna, afirma, la A es una tienda de los apaches. O como cuando vemos una seta en un relámpago o en la escalera exterior para emergencias de un edificio. Si nuestra capacidad metafórica puede conectar patrones lingüísticos con experiencias, percepciones de la realidad, y la poesía en un momento dado nos revela justamente esto. Ahora bien, el carácter imitativo de la adquisición de la lengua podría fortalecer el deseo mimético del que hablaba el filósofo de lengua francesa e inglesa René Girard. ¿Acaso imitamos conductas porque el imitar formas lingüísticas nos resulta decisivo para que demos los primeros pasos fundamentales en nuestra socialización? Estudiar el lenguaje, la adquisición del mismo, el dominio de diversos idiomas y el contraste entre ellos, así como la traducción y los vínculos entre cultura, sociedad y lengua, es una forma de adentrarnos en los laberintos y las selvas de las decisiones y las acciones tanto individuales como colectivas para contribuir a entenderlas. Eso hacen numerosas universidades y eso hace nuestra universidad en ámbitos como el Instituto de Investigaciones Filológicas, la Facultad y el CEP.
Recordemos, por ejemplo, a Margarita Palacios en Filosofía y Letras y a Fernando Castaños en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y sus valiosos análisis del discurso. Recordemos al equipo del CEPE que realizó el diagnóstico de dominio de la lengua escrita, el cual permite decirle a cada persona exactamente qué necesita para mejorar sus dominios del sistema español. Recordemos a Ludwig Wittgenstein, padre de la reflexión filosófica contemporánea sobre el lenguaje. Nos dice él en alemán, Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Las fronteras que tienen ustedes ahí, o límites de mi lenguaje, significan las fronteras o límites de mi mundo. A propósito de mundo, un notabilísimo admirador de la literatura y de la cultura brasileña, Juan Rulfo, escribió acerca de João Guimarães Rosa. Nos dice Rulfo, el mundo, decía, no es maravilloso, sino que está lleno de pequeñas maravillas. Cada árbol, cada hoja, cada piedra y, en fin, cada palabra es una maravilla, nos dice Rulfo. Pensemos asimismo en los estudios sobre adquisición infantil de la ortografía realizados por la doctora Celia Díaz, aquí mismo en Filológicas. No debe decirse que cometemos faltas de ortografía en la infancia, nos dice la investigadora, sino apreciarse cómo a tan temprana edad estamos tratando de incorporar un nuevo sistema a nuestro cerebro con base en otro sistema. Las faltas de ortografía son de la edad adulta. Y aún allí debemos asumir una actitud más bien didáctica y explicativa y no punitiva y represiva. Añadiríamos incluso que aprender el español escrito desde el español hablado puede ser tan fructífero y también tan desafiante como aprender, por ejemplo, el portugués oral desde el español oral. En otras palabras, adquirir un vasto sistema de redacción y escritura puede equivaler a aprender español desde una lengua tan hermana, similar y distinta como el portugués de Portugal o Brasil o el catalán, entre otros. Por lo tanto, aprender a escribir requiere de una vocación lingüística que de hecho es innata en toda persona y solo se inhibe por experiencias traumáticas, por ejemplo, cuando a edades tempranas sufrimos inexplicables actitudes punitivas al aprender la lengua. El tránsito de lo oral a lo escrito es importante para cada vida humana y para la especie en su conjunto. ¿Cómo viajamos de la lengua oral, en la que solemos tener plena confianza, a la lengua escrita, por donde solemos movernos sin tanta certidumbre? Nuestro país exhibe problemas al respecto. Desde nuestro instituto podemos seguir haciendo muchísimo para que definitivamente superemos la brecha del mundo oral al escrito. Esto sería una de las grandes tareas, continuarla en el ámbito de nuestro instituto. Arriba me permite una cierta analogía entre el sistema oral y el lingüístico. Se ha comparado el sistema lingüístico con el económico. Ambos podrían funcionar con amplio margen de libertad. Hoy sabemos que el sistema lingüístico es incluso más libre que el económico, pues este último requiere de revisiones y regulaciones en mayor o menor medida para evitar que se nos distorsione el principio básico, o quizá deseo básico, de libre circulación de personas, de ideas, de bienes, de recursos por el mundo. El sistema lingüístico atraviesa frontera. En boca de migrantes andan esos portátiles vocablos que menciona un poderoso poema de Alejandra Pizarnik. Quien migra, como el desterrado en la novela corta de Victoriano Salado Álvarez, en buena medida rescatada y editada por Alejandro Sacbé-Schutera, porta consigo un sistema social que se expresa en uno lingüístico. Ambos sistemas entran en contacto y a veces en auténtica colisión cada vez que una persona abandona su sitio de origen y busca acomodo en otro punto del planeta. Por supuesto, puedo recordar aquí el gran trabajo que se hace en el Centro de Lingüística Hispánica, en toda esta concepción de lenguas en contacto, por ejemplo, la doctora Ángeles Soler. Somos migrantes. Mucho nos ayudará a pensar que llevamos nuestros portátiles vocablos y nuestro sistema de valores y nuestro sistema de creencias, no únicamente de un país a otro, sino de un centro a un seminario y de un modelo cognitivo y una visión de la literatura y los lenguajes a otro modelo y a otra visión. Quien migra de un país a otro y quien debe acercarse a otra disciplina mediante ejercicios inter, multi y transdisciplinarios coinciden en un aspecto.
debemos expandir nuestra empatía y nuestro esmero, así como nuestras habilidades organizativas, personales e institucionales, para que el contacto no se vuelva colisión. Todo acto comprensivo es entonces un acto migratorio. Debemos salir de nuestras zonas seguras para acercarnos a la otra persona. Comprender es migrar en mínima medida. Y quien migra de un país a otro, migración internacional, o de una entidad a otra, migración nacional, o incluso de una colonia a otra, migración urbana o intraurbana, debe hacer varias transiciones al mismo tiempo. Una de ellas podría ser quizá la más difícil, la tarea de comprender y ser comprendida a la persona, ser comprendida. Sería bueno que mojáramos magdalenas en tazas de té y no solo descubriéramos nuestro pasado como el gran protagonista de Marcel Proust, sino el presente de otra persona. El instituto estudia la comprensión mediante el examen de lenguas y lenguajes, o por supuesto de antropologías, arqueologías. Percibo sistemas, códigos implícitos justamente en también todo el trabajo de epigrafía que se hace en nuestro instituto, en fin, también tiene todo este esfuerzo de comprensión. Percibo dos pulsiones en la comprensión. Una, la especialización disciplinaria, y otra, la interconexión intermultitransdisciplinaria. La especialización tiende al paradigma, la interconexión al sintagma. Digámoslo con cierto sabor y estilo de hace años. La especialización acaso pierde el bosque, la interconexión corre el peligro de perder el árbol. La mirada comprensiva necesita de la minucia y del horizonte, pide la profundidad del pozo y la amplitud del paisaje. Mi primera lección en los cursos talleres de escritura creativa es a la vez básica y máxima. Suspendan su juicio. Suspéndalos si quieren aprehender la mayor suma posible de realidad, como lo vemos en la cita de Juan Rulfo con respecto a Joao Guimarães Rosa. Es una cita de grandes novelistas, de un gran novelista comprendiendo a otro gran novelista, para que tengamos esta admiración de lo menudo, de lo pequeño, desde una piedra hasta una palabra. Tenemos que suspender momentáneamente nuestro juicio. Ya después el juicio reaparecerá por sí solo. Durante los últimos años, los trabajos sobre argumentación en nuestro instituto son una de las corrientes de análisis más interesantes para mí. Con esfuerzos como aquellos que realizan la doctora Luisa Puig y los doctores Mauricio Beuchot y David García, con sus respectivos estudiantes y colegas, con ese esfuerzo acercamos el juzgar y el argumentar. Entre los diversos modelos he elegido el de Stephen Toulmin como el más didáctico. Lo comparto con mis estudiantes. Toulmin, recordarán ustedes, propone 1, una aseveración base, claim, la tienen ustedes ahí. 2, una serie de datos que sustentan dicha aseveración, data o data. 3, un conjunto de principios, valores y reglas que conectan aseveración y datos y les ofrecen garantía y sustento, warrant. 4, un respaldo o refuerzo de estos elementos, en especial de la aseveración base, backing. 5, una refutación o incluso autorrefutación como ejercicio dialógico, rebuttal. Y 6, un conjunto de cualificadores modales para transmitir la postura del hablante al dar los pasos precedentes, duda, certeza, especulación, etc. Los modal qualifiers, cuando decimos, por ejemplo, creo que, pienso que, supongo que, son cualificadores modales, de acuerdo al modelo de Toulmin. Aún en el contexto de la vertiginosa vida diaria, todas las personas buscamos intuitivamente la validación y el refuerzo, en lo posible, de las aseveraciones que emitimos y que recibimos, ya sea mediante datos, ya sea mediante reglas, reglamentos, leyes, legislaciones, a modo de garantías de nuestros actos, también mediante el principio de autoridad, en fin, ¿no? Incluidos, sabemos también que el principio de autoridad en un momento dado se puede volver una falacia, eso lo ha estudiado muy bien el doctor Mauricio Beuchot, a modo de garantías de nuestros actos, incluidos los actos de habla. Pues además de todo, dirigir, coordinar, regir, gobernar, prometer, exigir, se realizan mediante actos interpretados y una muy relevante suma de esos actos son verbales. El modelo de Toulmin me ha sido útil para darles contexto a mis análisis de los diálogos
y de la toma de decisiones conforme a un juicio tan prudente y sereno como sea posible dentro de la vorágine de eventos y acontecimientos cotidianos. Considero que una de las grandes vertientes de nuestro instituto para los próximos años, para el resto del siglo XXI, tienen que ver también con esta profundización en la argumentación, que es uno de los grandes universales de la experiencia humana y por lo tanto atraviesa todas las culturas y todas las lenguas. Asimismo, interpretar es una de nuestras tareas cotidianas más importantes. Bueno, ahí demuestro que una de mis áreas en el instituto es precisamente el seminario de hermenéutica, donde se realiza un trabajo constante de reflexión en torno a la interpretación que le es tan innato al acto de hablar como el argumentar. Hay teóricos que consideran, Oswald Ducrot, por ejemplo, estudiado muy a fondo por Luisa Puig, que consideran que hablamos justo para argumentar y que la interpretación le es tan profundamente inherente al acto de hablar que es muy consistente que nuestro instituto estudie lenguas, estudie, por ejemplo, en el Centro de Lingüística Hispánica, en el Seminario de Lenguas Indígenas, y también tenga un seminario de hermenéutica. Ahora bien, a mayor tumulto de acciones cotidianas y a mayor número de personas y de intercambios verbales, disponemos de menos tiempo para la mutua escucha y por ende se nos abre un mayor espacio para lo interpretable, pues numerosos actos comunicativos tienden a quedar incompletos. Hace un momento tenía una conversación muy grata con Diego Sheinbaum, con el propio Alejandro Sacbé, y Diego nos comentaba que una cita interesantísima que yo no conocía, que la esencia de lo social, él me corregirá si lo estoy citando mal, pero creo que va por ahí, la esencia de lo social se da en la escucha. En ese sentido, la construcción de sociedad también tiene que ver con los modelos de escucha que tengamos, y eso también es muy importante, y ahí nuestro instituto puede seguir haciendo una tarea fundamental. Y la interpretación, esto es el ejercicio hermenéutico por excelencia, se vuelve entonces imprescindible, tal como lo ha expuesto el doctor Mauricio Beuchot, emérito de nuestra Casa de Estudios. Estas circunstancias se agudizan en las posiciones de responsabilidad pública y solicitan el concurso de la experiencia adquirida durante lustros y decenios. Veo en el instituto y en la filología del siglo XXI el enorme potencial, la filología mexicana, como la llamaban Belén y el doctor Fernando Curiel, un libro de 2001 que recuerdo mucho, el enorme potencial que se nos abre gracias al hecho de que podemos incidir en la comprensión generosa y la interpretación rigurosa de todos los actos públicos durante esta época descrita como una era de insólitas mutaciones geopolíticas. La palabra y los gestos, los silencios y los discursos aparecen por todas partes. Existe un déficit de comprensión abarcadora e interpretación pertinente de los mecanismos más comunes del habla. Al inicio de La Pasión, según G.H., la magna novelista brasileña Clarice Lispector escribe: estoy procurando, estoy intentando entender, intentando dar a alguien lo que viví y no sé a quién, pero no quiero quedarme con lo que viví. Quien aprende una lengua podría repetir estas palabras, que si traducidas al español se perciben rítmicas y poderosas, puedo ya imaginármela en la dulce lengua lusitana y brasileña. Procurando, intentando entender, dar, no quiero quedarme con lo que viví. Estos verbos nos llevan a la comprensión, a la voluntad de comprensión. La comprensión implica procurar, entender, dar, compartir y también abarcar, cuando usamos el verbo comprender en el sentido territorial y también simbólico. La comprensión es una acción intensa que nos ayuda a muchas cosas, entre ellas a no caer en la violencia. Quienes aprenden un idioma, quienes lo estudian y lo enseñan desde las universidades, quienes estudian sistemas simbólicos y lingüísticos, quienes apoyan los análisis sobre la lengua y la docencia, están contribuyendo a la comprensión y están poniendo así un granito de arena todos los días para la paz en el mundo. Los extremismos, los populismos, las violencias verbales y físicas nos empujan hacia una sociedad que podría convertirse en una sociedad de la mentira,
opuesta a la economía del conocimiento y del espíritu científico. Este fenómeno es mucho más importante y serio de lo que podemos concebir y se agudiza con ejemplos de manejo poco ético de imágenes por medio de la inteligencia artificial. Por supuesto, la inteligencia artificial es un conjunto de instrumentos muy valiosos, pero están exigiendo a la sociedad contemporánea, nuestra universidad está haciendo un esfuerzo también en ello, para tener una ética también en el manejo de la inteligencia artificial. La filología es una disciplina de la exactitud. Nos apasiona la precisión. Tenemos el compromiso ético de juzgar con datos, garantías, cualificadores modales, esto es, con los matices del caso, la frónesis, la prudencia de la hermenéutica o razón vital, como la traduce frónesis, José Ortega y Gasset. Mauricio Beuchot prefiere la traducción de prudencia, que también es muy interesante. Maurice Biriotti, creador de la fértil noción y práctica de literatura aplicada, nos dice que quienes nos dedicamos a la filología somos muy brillantes cuando tenemos un texto delante. Yo confío también en que brillamos por nuestros valores y principios bien asimilados cuando tenemos el mundo delante. En las democracias se vuelve esencialísimo el análisis lingüístico inter y multidisciplinario. Lengua y derecho, lengua y psicología, lengua y sociedad. La doctora Margarita Palacios me comentaba el otro día que en una promoción reciente se inscribieron 2 estudiantes para el doctorado en lingüística y 27 para un doctorado interdisciplinario con lingüística, derecho, sociedad, psicología, personas. Se trata de un ejemplo de orientación interdisciplinaria de posgrado creada en el rectorado del doctor José Narro. Ello me parece un indicio, un dato entre otros posibles, de que las nuevas generaciones intuyen bien la importancia de la interdisciplina para atender problemas complejos, atender el árbol sin olvidar el bosque, reconocer el bosque sin desentendernos del árbol, filología y humanidades al mismo tiempo, filología y humanidad, filología y el planeta, filología y cada persona. Después de todo, las humanidades son la conciencia de que cada ser humano importa, son la conciencia de que cada persona tiene derecho a pertenecer a un proyecto individual, comunitario, educativo, laboral, nacional, planetario. Con apoyo en la literatura, la lingüística, la historia, la antropología, la arqueología, la filología mexicana se expande hoy hacia los estudios de cine, de lenguajes semióticos, de encabezados periodísticos, como lo que hace Juan Nadal, de derecho, de hermenéutica para la vida cotidiana, de redes sociales, de ideologías. Una tarea fundamental de las humanidades consiste en aportarles ideas a las ideologías, pues de lo contrario las ideologías se vuelven la mejor estrategia para no tener ideas. Entonces se trata de ideas y más ideas, métodos y heurísticas. Eso necesita la humanidad. Concluye. Casi 14,000 millones de años del universo, casi 5,000 millones de años de la Tierra, casi 4,500 millones de años de la vida, 7 millones de años de homínidos, 4 millones de años de criaturas sapiens, otros tantos años de la clavícula humana y del empequeñecimiento de la mandíbula para permitir el crecimiento de la bóveda craneana y la gestación de palabras abstractas, miles de años de civilización, 3,000 años de la Ilíada y la Odisea y de la institución del matrimonio, casi un milenio de la primera universidad, 472 años de la Real Universidad de México, 113 años de la Universidad de la Nación, casi 7 decenios del primero de nuestros centros, el Centro de Estudios Literarios, medio siglo del Instituto, 7 lustros de estos inmuebles azules, 27 años de la Biblioteca Bonifaz Nuño y del auditorio donde estamos ahora. Miles y miles de personas han hecho y hacen posible que podamos simplemente coincidir hoy aquí en una cómoda butaca o ante un micrófono. Celebremos el vernos y charlar
en esta mínima partícula del espacio y del tiempo cósmicos que compartimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por tan interesante conferencia. Y tenemos algunos minutos si quieren hacer alguna pregunta. Los dejaste mudos, Alberto. Sí, sí, Silvia, por favor. Abarca justamente todas las tendencias de nuestro instituto. El logos, el ethos, el pathos, evidentemente está constituido dentro de tu discurso. A mí me pareció muy hermoso y ese pathos verdaderamente lo sentí profundamente. Yo quería, sin embargo, comentar o preguntar más bien, ¿qué visión tienes tú en relación a otra palabra que se llama plagio dentro de la universidad? En el sentido de que pues estamos conformados por personas inmigrantes. Aquí muchos de nuestros colegas, ¿verdad? A partir de su propia lengua han transmitido dentro de este instituto una serie de conceptos que nosotros no teníamos de alguna manera. Y ellos mismos se han apropiado, se apropiaron efectivamente de nuestro propio lenguaje. Pienso en colegas que están aquí presentes, Paola Vianello, etcétera, extranjeros dentro de nuestro instituto. Entonces tenemos todo ese elemento de plagio, digamos, de inmigración, pero por el otro lado tenemos también esta novedad de la escritura y la lectura en el Internet, que se ha hecho verdaderamente algo imprescindible ya para todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de nuestro propio lenguaje, de nuestro pensamiento y de la comunicación que vamos dándonos unos a otros, ¿verdad? ¿Cómo se puede concebir esto del plagio? Porque en algunos momentos yo veo que nuestro pensamiento está unido a los pensamientos de otros también, y tal vez utilizamos algunas palabras, esto como el pathos, como el ethos, y esto no es ningún plagio, esto es una comunicación humana. No sé cómo lo ves tú. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Plagio. Me parece que lo que puede hacer el instituto y puede hacer la universidad, pero ahí el instituto, la facultad de Filosofía y Letras, el Centro de Enseñanza para Extranjeros, la Coordinación de Difusión Cultural, sería una licenciatura en escritura que nos permita tener confianza en estas que yo llamo microhabilidades, que terminan permitiéndonos dominar desde edades tan tempranas como sea posible este otro sistema, el sistema de la escritura, que es hermano del sistema oral. Señalaba yo la paradoja, si lo podemos llamar así, de que tenemos una gran confianza en el sistema oral, lo cual está muy bien. ¿Y por qué esa incertidumbre en tanta gente joven, en fin, con respecto a todas las generaciones, con respecto a su propio sistema escrito? Creo que nuestra universidad, que hace mucho, porque realiza ya muchas tareas, diplomados, en fin, puede dar un paso adelante con una licenciatura en escritura, que permitiría disminuir, esa es una hipótesis, el plagio, porque el plagio viene mucho de incertidumbre, de inseguridad, de manera que venciendo esta inseguridad se podría vencer el plagio, ¿no? De esa manera tendríamos una solución preventiva. La prevención es fundamentalísima. Yo de hecho hablo de educación es prevención, prevención es educación. Y entonces estaríamos previniendo, no castigando, o no teniendo que llegar a ese punto donde haya que tomar medidas como, no sé, retirar un título, en fin, ¿no? Que siempre es, en fin, ¿no? Es una solución extrema, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante. Gracias por esta pregunta. Extranjeros,
bueno, o sea, estoy director del Centro de Enseñanza para Extranjeros, y siempre que digo el nombre del centro, siempre digo, pero aquí van a dejar de ser extranjeros, ¿no? Es decir, parecería como una palabra que nos distancia, ¿no? Y en mi propia visión, ninguna persona debería sentirse extranjera en principio. Y hay esfuerzos, ¿no? Como la Unión Europea, por ejemplo, ese sueño bolivariano, ¿no? Bueno, ahí Belém sabe mucho más que yo, quien estudia en el siglo XIX, pero en fin, ¿no? Espacios lo más amplios posibles donde cada persona no se sienta extranjera, me parece que es muy importante. Y quienes migran y llegan a otro país, pues ahí tenemos dos grandes logros, quien está migrando y quien recibe, la persona que es recibida viniendo de otro país. Y nuestro instituto se ha enriquecido muchísimo, bien lo dices, ¿no? Justamente con la gran diversidad, ¿no? La gran diversidad, y creo que es algo que no debe perder. Con respecto al Internet y los aprendizajes digitales, sí, incluso lo comentábamos hoy con Alejandro Sacbé, comentaba hoy en la mañana que dentro de nuestro propio instituto lo que él sugiere es que quienes nos dedicamos a la vida académica tuviéramos también un aprendizaje digital, es decir, que si pedimos algo, es una propuesta que les hacía, yo en fin, la comparto con ustedes, desde el seminario de hermenéutica, en fin, desde cualquier centro, seminario, también participáramos un poco en la construcción digital del instrumento. Me pareció interesante la propuesta porque nos exige, digamos, aprender más, lo cual me parece muy bueno. Y entrar en ese territorio que a veces desde el mundo académico encontramos un poco impenetrable y nos valemos mucho de él. Me pareció una buena propuesta interdisciplinaria, un poco más bien transdisciplinaria, o si, en fin, ¿no? También hablamos un poco de las diferencias entre interdisciplina, multidisciplina y transdisciplina. Pero, y como decía yo hace rato, la inteligencia artificial ya es una cuestión cotidiana. Por ejemplo, en el CEPE se elaboran materiales didácticos con inteligencia artificial, pero me pareció muy interesante lo que planteaba esta maestra, porque decía, si falla por alguna razón la cuestión digital, conectividad, tengo una opción no digital para que no se detenga la clase, para que haya material didáctico en las dos vertientes. Me pareció una solución muy interesante y muy inteligente, ¿no? Creo que tenemos que ver, por muchas razones, tener el uso digital, todas las opciones digitales, y no perder de vista las alternativas no digitales para el día a día de la enseñanza, de la investigación, de la docencia. Me pareció muy interesante. Gracias, Silvia. Gracias. Doctora, ¿quería hacer alguna pregunta? No. ¿No? ¿Alguien más? Horacio. Gracias, doctor, por la lúcida exposición sobre digamos, la filología hoy. Mi pregunta va más hacia la cuestión de la divulgación. Hay mucha gente de la población que dice filología, ¿qué es filología? ¿No? Y ahí empezamos, digamos, a estos 50 años del instituto, ¿qué labor tenemos para hacer divulgación de las humanidades? Se comentaba hace poco, hay una exposición de humanidades en el Universum y decían, bueno, ¿por qué no un museo de humanidades? ¿No? Digamos, ese contacto. Yo creo que inclusive universitarios de otras disciplinas no saben bien qué es la filología. Entonces, en ese sentido, ¿qué labor tendríamos en el futuro para divulgar estos estudios humanísticos? Sí, me parece muy pertinente. El instituto ha hecho tareas de divulgación, las sigue haciendo, y pienso yo que el potencial es muy grande, de manera que podemos crecer en ese sentido de la difusión, divulgación. Y los espacios públicos son espacios, yo los defino, y es una palabra fuerte, es una frase fuerte, los defino como espacios de poder. Y las empresas televisivas, en fin, no lo dudan y lo tienen muy claro. Hay que estar ahí, porque son los espacios de construcción del imaginario colectivo, del imaginario social.
en el metrobús, en el metro, en las líneas aéreas, en fin, en las pantallas, donde quiera que haya pantallas, incluso en los consultorios médicos. Me parece que ahí nuestra universidad, que tiene todo el material, tiene todo el saber hacer, puede tener una mayor incidencia. Y ahí el instituto juega un papel muy importante, porque es justamente lo que está estudiando el instituto, estos niveles de profundidad que alcanzamos en nuestras investigaciones, pueden por un lado dar marcos de referencia generales, toda la tradición grecolatina, en fin, marcos de referencia éticos, lingüísticos, culturales, artísticos, para que la universidad en su conjunto tenga una incidencia muy rica, digamos, muy puntual también. Por eso la filología como una disciplina de la precisión, que nos es natural, digamos, de todos los días, ¿no? Precisión frente al texto y precisión también frente al mundo, y lo hacemos y lo podemos seguir haciendo. Entonces sí, hay que ocupar esos espacios, definitivamente. El instituto, la universidad en su conjunto, el instituto puede ser un modelo, tienen que hacerse presentes en el tiempo libre de las personas, en los tiempos de traslados, estos no lugares que se vuelven lugares, no lugares porque estamos trasladándonos, pero pasamos 2 horas en esos no lugares, pues ya se vuelven lugares, ¿no? Pueden ser lugares muy didácticos, muy pedagógicos, además muy amenos también. Nuestra universidad tiene una gran capacidad de combinar horacianamente el deleitar y el instruir, ¿no? Lo puede hacer maravillosamente. Pues ya hemos agotado el tiempo, queda un minuto, no daría tiempo de una pregunta más. Alberto, gracias por estar en estos 50 años. David, felicidades por esta reunión de académicos hablando de qué es filología en un año tan importante como es el aniversario del Instituto número 50. Gracias a todos por su presencia y nos acompañan, por favor, a la siguiente charla. Sí. Bueno, buenos días. Gracias por estar acá. Me da mucho gusto poder presentar para este ciclo de conferencias magistrales a José Manuel Mateo, a quien conozco desde hace mucho. Hemos trabajado juntos, admiro mucho su trabajo, me ha enseñado muchas cosas. Él es colega del Centro de Estudios Literarios. Yo diría que además de su excelente trabajo como investigador desde hace ya unos buenos años, él tiene un trabajo mucho más amplio, ¿no? También, él es investigador, pero también es narrador, es poeta, es editor desde hace muchísimo tiempo. Entonces, realmente en él, y un editor, digamos, muy puntilloso, muy riguroso, ¿no? Yo pienso que en él se complementan muchos aspectos del trabajo que nos involucra a todos acá de la investigación, de la filología, ¿no? Él es profesor, voy a dar algunos datos del trabajo reciente que ha hecho. Es profesor en los posgrados de Letras y de Estudios Latinoamericanos, se ha abocado muchísimo a esa tarea también. Sus principales líneas de trabajo tienen que ver actualmente con el ensayo y la narrativa, la teoría de la prosa, las literaturas tradicionales y populares también, tomando siempre o casi siempre como eje la obra de José Revueltas, sobre quien ha publicado libros, antologías, iconografías, capítulos en volúmenes colectivos, muchos artículos muy diversos en revistas académicas. Es desde luego para mí el especialista más importante en la obra de Revueltas, que le ha dado además, que ha abordado áreas o aspectos del trabajo de Revueltas que van mucho más allá, por un lado, de la obra de Revueltas, como lo podemos ver en el resto del trabajo de José Manuel,
pero que también aborda aspectos de la obra de Revueltas que no siempre eran tomados en cuenta, ¿no? Con ese rigor y con esa seriedad, como sus investigaciones, digamos, políticas, filosóficas, en un libro de ensayos que fue premiado hace ya tiempo, en el umbral de Antígona, ¿no? Se llama, muy importante porque no se le daba la importancia que merece ese trabajo filosófico de Revueltas, pero también, por ejemplo, recientemente al trabajo cinematográfico de Revueltas y más ampliamente estético, ¿no? Que es, creo, donde podríamos inscribir también estético por una parte y del área de las culturas tradicionales y populares que tiene más que ver con el trabajo que presenta hoy, ¿no? En fin, hace poco tiempo, por ejemplo, en relación a su trabajo narrativo, publicó aquí en la UNAM el libro de relatos Nadie se llama Caín, con resonancias también revueltianas, aunque muy original en su concepción, y recientemente publicó un volumen de poemas, 4 veces el mismo árbol, en la editorial Cuatro Lunas de Pontevedra. Un libro de pequeños ensayos, también fue publicado hace poco por él acá en el instituto, se llama Abreviaturas, Problemas de Literatura y Plusvalía. En fin, ha obtenido varios premios de carácter nacional e internacional, ya mencionaba yo uno, por su trabajo como autor y editor de obras muchas veces dirigidas a la infancia y a la juventud, uno de ellos en Bolonia, Italia. En fin, para mí el trabajo que hace, un poco concluyendo con esta presentación, el trabajo que hace José es muy innovador, muy original, en el área misma de la investigación, ¿no? Por ejemplo, la serie de libros que él ha escrito sobre revueltas en diálogo con otros autores o con otras áreas de la producción literaria, como La Nota Roja, por ejemplo, son notables por su concepción misma, por la manera en cómo están concebidos como pequeños libros en serie, en diálogo, abiertos a polémicas, incluyendo materiales, editando textos poco conocidos, en fin, reuniendo una serie de vertientes en un solo concepto que es a la vez de mucho rigor filológico y con mucha resonancia política también, diría yo. En fin, sobre el trabajo que va a presentar, confieso que me sorprendió en un primer momento, ¿no? Ya verán ustedes sobre las capillas abiertas, pero ya leyéndolo, ahora lo vamos a escuchar, uno se da cuenta de lo mucho que tiene que ver con el resto de su trabajo. Yo llamaría la atención solo como un apunte inicial sobre algunos aspectos, algunas líneas de este trabajo que son interesantes para el ciclo de conferencias que nos reúne acá. Y es el hecho, y son los siguientes. En primer lugar, el hecho de combinar el trabajo de campo con el trabajo filológico, ¿no? Cosa no tan común o no tan obvia, no siempre, al menos, ¿no? Este trabajo está muy relacionado, a ver si luego nos cuenta más con un trabajo de campo, este ensayo. Por otra parte, el hecho de aproximar la filología a una investigación que parecería también extraña, ¿no? Que es la investigación una investigación en cierto modo arquitectónica y también del espacio, una investigación sobre el espacio. Entonces, creo que en ese sentido es también muy interesante el planteamiento filológico de ampliación que él propone acá. Llegando incluso a vincular las ideas que él desarrolla en este ensayo al vínculo con la performance, con el happening y muy particularmente con el montaje, que es un concepto aquí central, que proviene del cine, pero va mucho más allá de él y que en este caso también tiene que ver un poco, como veremos, con el cine,
pero aspectos estos de la performance, del montaje, que yo relacionaría también con investigaciones contemporáneas sumamente interesantes, que él no plantea aquí, pero que están implícitas, pienso yo, como son las investigaciones y los trabajos sobre el montaje y el anacronismo, en un sentido no negativo, sino positivo, la yuxtaposición de tiempos no sincrónicos, digamos, que han desarrollado Georges Didi Huberman en el ámbito de la historia y la antropología del arte, justamente, a partir de la obra admirable de Avi Warburg, de donde provienen estas ideas. Entonces aquí encontraremos algo de eso también. Subrayo entonces esos aspectos interesantes para la filología en un sentido innovador, ¿no? Bueno, pues escuchemos. Pues muchas gracias, Enrique. Yo creo que, digo, yo no pude haber tenido mejor compañía que la de Enrique, a quien quiero y admiro su trabajo aquí en el instituto y en otras partes, ¿no? Y bueno, yo quería pues dedicar esta lectura, ¿no?, a quienes fueron mis maestros de aquí del instituto, ¿no? Enrique entre ellos, Mariana, Edith, y muchos otros que ahorita ya no puedo mencionar, porque se me va el tiempo, ¿no? También se lo quería dedicar esta lectura a los colegas del Centro de Estudios Literarios, a Norma, que está aquí con nosotros, ¿no?, también. Y pues un poco también dedicarla, ¿no?, a hacer memoria, ¿no?, de los años que han transcurrido sin que todavía se sepa bien qué pasó con los estudiantes en Ayotzinapa, ¿no?, que ayer se realizaron manifestaciones al respecto y, bueno, esta es mi manera también de pensar en ese asunto, ¿no? Yo había propuesto un título que era Ensayo y Filología, pues que realmente era un título pues así amplísimo, ¿no? Estoy muy agradecido con el doctor David por haberme invitado a este ciclo de conferencias y bueno, como bien decía hace rato la doctora, pues esta es más una charla, espero, a lo mejor no alcanzo a leer todo lo que preparé, pero preferí escribirlo todo de una vez, ¿no? Y ya vemos hasta dónde llegamos. Y se titula Inventar los límites, una visita a las capillas abiertas del siglo XVI. Para Germán Arciniegas, se sabe, nuestra América es un ensayo. La identidad del continente con un género literario sin fronteras precisas tiene su expresión individual e hiperbólica en el Inca Garcilaso de la Vega. En él, dice Arciniegas, el mestizaje ilustrado alcanza proyecciones casi fabulosas que desembocan en la aparición del hombre ensayo, es decir, en una forma subjetiva donde la aguja de la balanza tiembla cada vez que se trata de establecer el peso de los componentes genéticos y culturales. La idea se reitera en el capítulo que Alejandra Moreno Toscano preparó para el segundo volumen de la Historia General de México. Se reitera, o vuelve a aparecer, o aparece antes incluso, pero con un par de salvedades, porque para la historiadora la palabra ensayo no remite a un género escrito, sino a una representación escénica preliminar que tiene data y lugar más allá de los límites continentales. Para ella, los procedimientos materiales de poblamiento de las tierras fronteras en la vieja España aparecen como el gran ensayo de la colonización del Nuevo Mundo. Tan es así que desde esta perspectiva han podido identificarse instituciones nacidas durante la Reconquista española trasplantadas al Nuevo Mundo. Entre esas instituciones, las que se mencionan primero son los mitos religiosos, el de Santiago Apóstol, antes vencedor de los moros y luego de los mexicas, o la narrativa propia del romance incorporada a la crónica de la conquista. Bueno, no voy a dar todas las referencias porque si no, no me da tiempo, ¿no? Pero sí está documentado. Parece y puede ser, en efecto, inoportuno preguntarnos cuándo empezamos a hacer un ensayo de continente, de país, de identidades colectivas o individuales. Sin embargo, y a pesar de que el planteamiento rinda en este momento un fruto verde, amargo o envenenado, vale la pena no evadir la cuestión y tomarla como un problema, así procede Arciniegas, y considerar que las cosas siempre pudieron empezar antes o después del momento que tomamos por original, como se desprende de lo escrito por Moreno Toscano. Es decir, el primer paso consiste en retroceder ante la tentación de encontrar un origen y luego caminar un poco en círculos, sin tomar la vía rápida de la sucesión lógica y positiva.
Retomo, pues, la sugerencia de imaginarnos bajo la forma literaria del ensayo, pero no trataré el asunto a partir de las manifestaciones verbales, que serían el objeto propiamente filológico. No obstante, sí me avengo al propósito que Tatiana Bubnova indica para la filología: comprender y comentar los textos de la cultura. Me adscribo, además, a la actitud o vocación filológica que empieza cuando el lector privilegia la lectura del comentario por encima del texto mismo. Retomo, pues, la idea del ensayo, pero no la del mestizaje. En su lugar, prefiero la del montaje de piezas heterogéneas, heteróclitas, contrapuestas y contradictorias, porque esta reunión sin aleación llega a poner en suspenso momentáneo, creo, las ideologías y los intereses inmediatos que colonizan los discursos. Así, no me ocuparé de los textos, pero sí de los espacios arquitectónicos que fundaron un recinto y un cielo para ellos, y que, apenas vistos durante un trabajo de campo reciente, se me han impuesto como una de las primeras manifestaciones monumentales del montaje de culturas y lenguas, de las palabras escritas, dichas, oídas, repetidas y cantadas. Esos espacios, a pesar de su importancia para la historia de la arquitectura, no han conseguido, me parece, colocarse en el primer plano de lo que se sabe y se divulga sobre los momentos de conquista, colonización, migración y poblamiento de los territorios continentales. Las capillas abiertas, tal vez por su eminente vocación evangelizadora, es decir, doctrinaria y propagandística, no figuran como sitios de intercambio y negociaciones culturales o como espacios donde las lenguas originarias o vernáculas, como se les refiere, se aparejaron con el latín litúrgico y el castellano. Un lugar donde también el canto llano encontró oídos que se avendrían a la salmodia y a las prácticas e instrumentos musicales foráneos. Por supuesto, no puede obviarse la violencia de la ocupación, el despojo, la esclavitud, la mortandad y la dominación, ya muy bien documentada y denunciada tempranamente por el padre Las Casas. Pero se trata de animarse a pensar lo que de entrada resulta impensable, de observar o de imaginar, si se quiere, cómo, dentro de un contexto de violencia extrema y desarticulación de las culturas previamente hegemónicas, se abrieron recintos donde los individuos y las gentes se interesaron mutuamente por esos y eso que no era lo suyo, o bien por intercambiar de modo consciente e inconsciente bienes culturales y simbólicos, lo que terminó por dotar a la masa y al volumen de lo humano de una densidad inédita. Juan B. Artigas ha publicado una serie de trabajos sobre las capillas abiertas y propuesto una tipología muy convincente. Antes, esos espacios arquitectónicos habían sido estudiados por varios especialistas que no voy a mencionar porque si no, no da tiempo, entre ellos Pedro Rojas, quien insistió en emplear la denominación capillas abiertas aisladas para hacer notar que se trataba de construcciones autónomas, no dependientes de edificios mayores o conventos. Bajo esta denominación entran las capillas construidas en el siglo XVI y quizá algunas posteriores. Además de su autonomía arquitectónica, destaca la singularidad de la forma construida, que no puede ser comprendida como un edificio y más bien constituye una suerte de sistema de continuidad entre el espacio cerrado, el espacio abierto y el emplazamiento, pues en este sistema construido el paisaje se integra a una forma con perímetro, pero sin límites verticales. En tanto la mayor parte de la capilla implica una superficie amplia sin muros y se localiza con frecuencia en laderas o elevaciones naturales o artificiales, no se produce en sentido estricto un tropo de dicción cuando se afirma que el templo tiene por cúpula el cielo y por límite el horizonte. A continuación voy a enumerar las partes que forman este sistema abierto, las cuales, aunque bien diferenciadas, mantienen un funcionamiento orgánico y simultáneo gracias a su contigüidad o yuxtaposición, lo cual puede tenerse como la aplicación de un principio técnico propio del montaje, entendido este según lo explica José Revueltas a propósito de la escultura, la poesía y el cine. Digamos que el montaje implica, así rapidísimamente, la adición y la adhesión de partes que responden a una acción común o íntima. Según lo formula Juan B. Artigas, en toda capilla abierta hay dos partes principales, el presbiterio techado y la nave descubierta. Aunque no se indica enseguida como parte sustancial del sistema, sí se menciona repetidamente como elemento necesario la cruz atrial, es decir, la que se coloca en la nave abierta o atrio. Considerarla resulta ineludible porque Robert J. Mullen
sostenía que ésta marcaba la magnitud de la nave descubierta, en el sentido de que entre la cruz del atrio y la fachada del presbiterio se situaban los feligreses. Artigas concuerda con esta suposición. No deja de ser sugerente que un espacio abierto incluya una suerte de afuera, pues el atrio podía prolongarse más allá de la cruz atrial. Este límite sin muros no hace sino reforzar la idea de que la iglesia en principio es una asamblea, un lugar de reunión, pero sobre todo el cuerpo formado por los individuos reunidos. En la capilla abierta, la gente congregada y susceptible de avenirse, no sin resistencias, al cristianismo, formó desde el principio una asamblea invitada a crecer y a desbordar la magnitud del templo. No es prudente ni práctico reproducir aquí los detalles de una investigación que consta de varios cientos de páginas distribuidas en varios libros, me refiero a la de Artigas. Por eso, solo añadiré algunas otras características de las capillas que nos permitirán llegar a una primera proposición. El presbiterio, cuando consta de un solo recinto, origina edificios de planta cuadrada o cercana al cuadrado, con una fachada principal que suele abrirse en un solo arco de medio punto muy amplio. La fachada en estos casos también tiende hacia el cuadrado. Con más frecuencia, el presbiterio consta de dos recintos, uno como el descrito, llamado ábside, y otro conocido como nave transversal, cuya fachada consta las más de las veces de tres arcos, los dos laterales limitados en la parte baja por un poyo. Esta suerte de banco o escalón muy alto se colocaba para impedir el paso y llevar la vista hacia el centro del presbiterio, que es donde se levanta el altar. La planta podía estar abocinada, o sea, como si fuera así como bocina, y tendía a alargarse en el sentido de la arquería. El presbiterio, con su nave descubierta y su cruz atrial o de término, forman esa unidad a la que se pueden añadir, cuando los hay, los caminos procesionales perimetrales y las llamadas capillas posas situadas en las esquinas del atrio. Traigo un pequeño video que, si da tiempo, lo pongo al final para que vean, ¿no? Lejos de ser construcciones rudimentarias con solo un pequeño edificio y una suerte de gran patio, las capillas abiertas responden a la necesidad de contar con templos dignos del culto donde fuera posible reunir multitudes. En su crónica de la Orden de los Agustinos, que va de 1533 a 1592, Juan de Grijalva consigna la orden de oficiar misa donde hubiese iglesia decente, y si no lo fuera, no se diga. Estas construcciones debían concluirse velozmente para cumplir con la justificación jurídica de la conquista, es decir, con la tarea de la evangelización. En 1524 llega la primera misión franciscana, en 1526 arriban los primeros dominicos y en 1533 los agustinos. Todas las capillas abiertas del siglo XVI se deben a estas órdenes religiosas y a pobladores locales que aportaron mano de obra junto con sistemas constructivos y elementos arquitectónicos, taludes, franjas, impostas y celosías, así como una severidad geométrica de conjunto. Ya en 1532, Pedro de Gante describe la capilla de San José de los Naturales en lo que fue el convento de San Francisco en la Ciudad de México, con la funcionalidad propia de una capilla abierta. En tanto constaba de una nave con el frente descubierto y un gran corral o patio donde se enseñaba a 500 o 600 muchachos. Cervantes de Salazar, o más bien sus personajes Alfaro y Zamora, Cervantes, pues, de Salazar, también describe la grandeza del atrio de San Francisco y entre los elementos de esa magnificencia destaca la capilla, que está tras un enverjado de madera con todo su interior visible por el frente descubierto. Su elevado techo descansa en altas columnas disminuidas hechas de madera labrada y en la que el arte ennoblece la madera. Pero más importante aún, hace notar que las columnas están dispuestas de tal modo que mientras el sacerdote celebra el divino sacrificio, puedan oírle y verle sin estorbo los innumerables indios que se juntan aquí los días festivos. También Motolinía describe de manera semejante el funcionamiento de templos que pueden identificarse con capillas abiertas. Los patios son muy grandes y muy gentiles, porque la gente es mucha y no caben en las iglesias, y por eso tienen su capilla fuera de los patios, porque todos oigan misa todos los domingos y fiestas, y las iglesias sirven para entre semana. Funcionales y dignas, con su presbiterio visible desde cualquier punto de la nave sin muros, formada esta por el atrio y la marca límite de la cruz, las capillas abiertas
fueron mucho más que la solución práctica a un problema arquitectónico que el cristianismo ya había enfrentado durante su expansión por el territorio bizantino y las tierras dominadas por el Islam. En aquellos lugares y épocas ideó los edificios cupulares y los templos de madera, y los templos a manera de mezquitas prismáticas caracterizadas por extensas salas de columnas. Como apunta Mircea Eliade, los misioneros cristianos se enfrentaron, sobre todo en Europa central y occidental, con las religiones populares vivas, así que de buen o mal grado tuvieron que tolerar desde entonces las figuras divinas y los mitos paganos hasta acabar por adoptarlos. En Nueva España o Nuestra América, y aquí el pronombre cede su carácter posesivo en favor del valor afectivo, las capillas abiertas fueron escenario de similares transmigraciones, pero en primer lugar significaron la invención de una arquitectura cuya importancia puede ser comparada con las soluciones constructivas referidas o con las catedrales góticas, no por sus dimensiones, sino precisamente porque condensan formal y materialmente el punto de encuentro dinámico de instancias heterogéneas y sobredeterminadas, es decir, eso que caracteriza a la imagen artística según Didier Huberman. Sin duda, frente a las capillas estamos ante formas estáticas, ante la geometría concreta, pero en toda realización de un orden cultural, político, disciplinario, o de una estructura simbólica, ideológica, imaginaria, material, lo que actúa es su devenir, o en otras palabras, su instancia de memoria y proyección hacia el futuro. En el caso de las capillas abiertas, la materialidad depende sobre todo de la virtualidad del espacio, de ese vacío significante que la nave sin muros funda. Arquitectura y escultura quedan hermanadas por este modo de esculpir un vacío, tal como hizo Eduardo Chillida, el artista vasco sobre el que tan bellamente escribió Federico Álvarez. Y en efecto, aquí se produce un diálogo anacrónico o en retrospectiva entre Chillida y la arquitectura del siglo XVI, pues los frailes alarifes, como le llama García Granados, y sus coetáneos de Mesoamérica, resolvieron la ordenación de las fuerzas mecánicas propias de una estructura, inventando los límites de un vacío. Sí, como decía Chillida, el límite es el verdadero protagonista del espacio. Los alarifes europeos y los maestros constructores de Mesoamérica supieron definir un perímetro integrando el horizonte para alojar sin restricciones el recruzamiento o la sobredeterminación de prácticas, ideas, costumbres, lenguas y lenguajes, de presencias y supervivencias milenarias que hacen factible el intercambio discursivo transhistórico. Con lo dicho hasta aquí, no estamos lejos, sino próximos a la filología, sobre todo si aceptamos, como propone Bakhtin, que la gente en su especificidad humana siempre se está expresando, hablando, es decir, creando texto, aunque sea un texto en potencia. Y no estamos lejos porque además el texto realizado o potencial siempre puede ser comprendido como acto humano, no como acción física, dentro del contexto dialógico de su tiempo, y más aún del tiempo en su larga duración. El dialogismo y la filología tienen que ver con este saberse situado, pero no enclaustrado, en el tiempo presente. Quiero decir, en el momento en el que el texto irrumpe. Oír, lo mismo que saberse oído, y oírse funciona como sinécdoque de todas las formas de transmigración verbal, representa de suyo una relación dialógica. El dialogismo, según entiendo, remite a la ineludible condición histórica de las significaciones latentes, vivas y supervivientes. Y justo por eso, la palabra viva en nosotros y en el tiempo siempre quiere ser oída, comprendida, contestada y contestar a su vez a la respuesta y así ad infinitum, dice Bakhtin. Esta relación no impone ninguna armonía, más bien supone la discordia, es decir, la réplica, las posturas llenas de sentido e intenciones y los sistemas de motivos, entendidos estos como unidades recurrentes de sentido que movilizan las secuencias narrativas, pero también como intereses, intenciones y deseos que mueven a las personas. La historia del cristianismo en el Imperio Romano de Oriente, la reconquista de los territorios dominados por el Islam, la expansión del dominio imperial castellano, la desestabilización de las hegemonías mesoamericanas, la recomposición de los dominios locales,
el acervo de conocimientos y técnicas, las prácticas y las artes fundidas a las religiones, todo eso se superpuso y entrecruzó en las capillas abiertas. En esta sobredeterminación histórica y cultural del presbiterio y la nave a cielo abierto, se produjeron mutuos reflejos, réplicas o respuestas que proyectaron hacia el futuro acciones vivas y parlantes fundidas en una arquitectura de expresiones sígnicas, densas e insubordinadas o fuera de orden. Esto es, produjeron ensayos o experimentos pedagógicos, etnográficos y antropológicos que lo mismo pueden hacernos sonreír que sorprendernos por la similitud con prácticas o proposiciones teóricas actuales o recientes. Pablo Escalante Gonzalvo y Antonio García Rubial sugieren que durante el siglo XVI la convivencia interétnica configuró un panorama generalizado de poblaciones básicamente indígenas y moderadamente autónomas. En esas comunidades, los frailes fueron los más activos promotores del cambio y los conjuntos conventuales resultaron, a su vez, los ámbitos donde se produjeron las transformaciones más importantes, desde el orden tecnológico hasta las formas de organización de la liturgia. Para ambos estudiosos, las primeras edificaciones conventuales estaban formadas por una pequeña capilla de adobe o mampostería, techada generalmente de paja o madera, 2 o 3 habitaciones para los frailes y una capilla abierta con pila bautismal y altar para las celebraciones religiosas, a las que se sumaron algunas edificaciones sólidas de buen tamaño, cubiertas de bóveda y decoradas con piedra labrada en la misma década de los años 30. Pero, añaden, la mayoría de las edificaciones definitivas, que son las que hoy conocemos, se realizaron en la segunda mitad del siglo XVI. Vistas así, las capillas abiertas parecen dependencias del convento, cuando, en muchos casos, y de ahí la denominación capillas abiertas aisladas, se distinga, como hizo Pedro Rojas en 1963, entre capillas aisladas de todo convento, aquellas edificadas a un lado de los conventos, pero sin formar parte de los edificios, y las incorporadas posteriormente a los macizos conventuales. Para los frailes no parece haber sido indispensable que toda capilla abierta contara con instalaciones adjuntas, pues como ocurre en el caso de la localizada en San Juan Atzolcintla, esta no precedió a ningún gran edificio religioso. Fue edificada para que permaneciera aislada, puesto que distaba apenas legua y media de Meztitlán, cabecera de la zona que hoy forma parte de Hidalgo y en donde, por cierto, se construyeron no uno, sino 2 conventos agustinos, por lo que se volvía innecesario levantar un tercero en una población menor y cercana. En uno de esos conventos, el de los Santos Reyes, se alzan 2 capillas abiertas. 2 capillas abiertas, con toda probabilidad precedieron al edificio conventual hoy visible, sobre todo porque ya se había levantado uno, como decíamos, en una parte menos alta de la población y sin atrio. El llamado convento de comunidad. Así se llamaba, pues. La primera de las, o así le llaman ahora, la primera de las 2 capillas mencionadas quedó a la postre adosada al convento, pero ya antes había sido empleada como sacristía de la que se construyó en segundo lugar. Esta era más grande y con acabados más complejos. La historia de las capillas abiertas nos obliga a considerar la superposición de etapas constructivas. De no hacerlo, juzgaríamos como simultáneo el nacimiento de conjuntos, edificios y espacios que en realidad corresponden a momentos diversos. La sucesión, el uso, el desuso y la reconversión responden a necesidades estratégicas y cambios de suerte o propósito. La abundancia de capillas abiertas en la zona de Meztitlán y el posterior declive de esos templos como sitios principales de culto se relaciona con la importancia otorgada a la villa del mismo nombre durante las primeras épocas de la evangelización y con el posterior relegamiento de las órdenes en favor del clero seglar. En su mejor época, algunas prácticas situadas en el perímetro de las capillas abiertas sugieren la yuxtaposición de elementos sagrados que se aceptaban o toleraban mientras contribuyeran a la conversión. El empleo de plumas como elemento ornamental, la presentación de alimentos y animales vivos a manera de ofrenda, la disposición de plantas aromáticas para marcar el paso de las procesiones o los recursos festivos como la danza y el canto, pronto fueron condenados oficialmente, pero a la larga las prohibiciones no fueron acatadas ni por los frailes ni por los indios. Bien que mal,
estos hábitos se incorporaron a la liturgia y persisten en las celebraciones actuales. Con estos actos, la gente reunida a cielo abierto legó parte de su acervo a las ceremonias foráneas, sea para encubrir la persistencia de su orden sagrado o bien para ataviar formas de culto similares a las suyas y de ese modo confirmar su carácter sacro. En esta yuxtaposición inicial, tal vez se produjo una apertura hacia lo trascendente, como diría Mircea Eliade, pues las diferentes historias confrontadas terminaron por comunicarse, no tanto por la paridad o la homologación de los elementos transferidos o puestos en continuidad, más bien de la participación en el montaje de todos estos elementos divergentes, surgió algo que podríamos llamar lo salvado, es decir, lo que vive y sobrevive por sí mismo a pesar de todo. No habré de negar las dimensiones de la dominación, solo busco destacar el momento en el que los frailes y los pueblos mesoamericanos pudieron vivir a su manera un brevísimo lapso de anarquía, propicio para una civilización de sobrepuestos y experimentaciones. Vale decir que, sin conocimiento de las lenguas locales, los frailes se vieron obligados a comenzar de cero, pero este solo es un modo de hacer notar la dificultad del momento. Antes de aprender los idiomas locales, los misioneros predicaron con señas. Algunos otros recurrieron a colocar o mostrar imágenes en sucesión para narrar la vida de Cristo o sugerir la secuencia de un Ave María. Unos más optaron por compartir ratos de juego con los niños para después reunirse y confrontar sus hallazgos lingüísticos. Con su búsqueda de un repertorio de señas para mostrar equivalencias conceptuales, los frailes se adelantaron a la cinematografía silente. Con la aplicación del principio de sucesión iconográfico, anticipan, en cierta forma, la narrativa que se juzga propia de los libros álbum. Y con sus averiguaciones etnográficas se sumergieron en un mundo otro. Hubo incluso frailes entregados a los extremos del happening o del performance en su sentido escénico, pues alguno, no satisfecho con los gestos de manos y rostro, decidió arrojar animales vivos a una caldera sobre el fuego para sugerir los tormentos del infierno. A lo que otro superó arrojándose él mismo a las brasas encendidas. Pero si volvemos a pensar en la liturgia y con ello a las capillas abiertas, veremos que la música se revela como el lenguaje que mejor cuadró con los experimentos escénicos de los frailes y las inclinaciones creadoras de la gente local. Atención aparte merecen las pinturas murales de las que se han salvado fragmentos, que realmente son impresionantes. Muy pronto se asentó la convicción de que los indios se convertían más por la música que por la predicación, pues a decir de Fray Juan de Zumárraga, llegaban de partes remotas por oír y trabajar por la aprender y salir con ello. Entre otros efectos, se advierte cómo la gran importancia que la música tenía para la sociedad indígena antigua y el entusiasmo con que los frailes fomentaron la práctica de la música para animar la liturgia, contribuyeron al surgimiento de una casta o estrato privilegiado de músicos y cantores. Pero más allá de constatar la reproducción de los fueros o las patentes, importa repasar las huellas de una situación de transferencia, aunque no entre generaciones de un mismo grupo cultural, tal como emplea el concepto la antropología al hablar de endoculturación, ni en un sentido psicoanalítico estricto, pues la situación considerada no corresponde al proceso individual por el que alguien cree que el otro es lo que el otro no es, y por ello elige un destinatario allí donde no hay nadie o donde se supone que hay un hueco. Más bien, se trata de una situación pedagógica donde el saber o el objeto colocado entre dos culturas separadas o distantes y sin medio de transmisión franco, se cuela o filtra a pesar del entramado de deseos inconscientes y equívocos que toda transmisión o proceso de enseñanza-aprendizaje implica. Para Graciela Frigeiro, en dicho proceso siempre se transmite algo que no se deja atrapar en una noción de contenido. De ahí sostiene que sin transferencia no haya transmisión, pues la primera alude a algo que desborda el contenido volviéndolo casi una excusa. Sin colocarnos muy lejos de las proposiciones pedagógicas anteriores que echan mano del psicoanálisis, podemos decir que el cristianismo, objeto principal de transmisión para los frailes, fue desplazado por la música.
Pero en este deslizamiento, donde se manifestó el deseo o la preferencia de los locales, hay una doble transferencia o desbordamiento. Por un lado, la vivencia de lo sagrado mesoamericana persistió y se hizo patente. Por otro, los frailes se abrieron al encomio de la presencia ajena. En buena medida, las naves transversales que anteceden al ábside de las capillas abiertas se añadieron al esquema constructivo de base para responder al interés de los indios por intervenir en los actos religiosos, especialmente en grupos de participación como podían serlo los conjuntos musicales que adornaban las ceremonias. Se justifica por entero que el área del ábside, destinada como debe ser para contener el altar, haya quedado pequeña en sus primeras configuraciones y hubiera sido necesario ampliarla, aunque desde luego conservando los rangos del espacio, pues el altar permaneció en el lugar dominante y la crujía o nave transversal quedó siempre unos escalones abajo. Si las capillas abiertas del convento de los Santos Reyes de Mestitlán o la de Actopan, también en Hidalgo, ya resultan espléndidas, la de San Esteban Tizatlán, en Tlaxcala, fue quizá una obra difícil de superar en su género. Con ábside rectangular y nave transversal, está provista de doble coro alto y bajo en cada uno de sus lados menores. Elevados muros ciegos marcan verticalmente el volumen del presbiterio, techado con viguería sobre zapatas de madera. También son de viguería los dos coros altos que a media altura cubren los extremos de la nave central. Aunque son muchas las cualidades de la capilla, solo añadiré que se localiza sobre un montículo sujeto por taludes de construcciones prehispánicas previas, o bien levantadas o reforzadas ex profeso. Tanto el convento franciscano de Tlaxcala, hoy museo regional, como la capilla abierta de San Esteban Tizatlán fueron empleadas en alto mediante la técnica prehispánica de sujetar grandes volúmenes de tierra suelta por medio de taludes y zampeados. Es decir, la capilla de San Esteban pudo haberse construido como parte del palacio de Xicoténcatl y no sobre él. Por lo común se acepta enseguida que la construcción de templos cristianos sobre edificios prehispánicos corresponde con los signos más crudos de la dominación o la colonialidad. Sin embargo, ciertos casos, el de Tizatlán entre ellos, sugieren que los templos cristianos se emplazaron en alto precisamente por su condición sacra y porque indicaban un estatus y una dignidad emergente en la nueva distribución de las jerarquías. Pero más allá de esta suposición, destaco los coros de la capilla abierta de Tizatlán como índices claros de que no bastó ampliar el ábside con una nave transversal contigua para alojar la naciente predilección por la música y el canto foráneos. El proceso de incorporación de una y otro en el mundo mesoamericano, o sea, de la música y el canto, obedece a un par de vertientes, según explica Cristina Uchueguía. Por un lado, la música litúrgica de las catedrales y grandes parroquias. Por otro, la música como parte de la práctica evangelizadora de los frailes. Con la primera, destinada a los españoles y criollos, se intentará reproducir el modelo de infraestructura, sonoridad y repertorio español, especialmente el de Sevilla. La segunda se mantendría receptiva a los elementos culturales, textuales, temáticos y musicales de origen indígena y ocuparía pronto un lugar privilegiado en la instrucción de los indios y la participación activa de estos en la práctica musical. Bueno, por eso me interesan las capillas abiertas. A lo anterior se añade una diferencia significativa. Mientras que en las catedrales la participación de los indígenas será vista como un mal necesario, debido a la escasez de músicos formados provenientes de la metrópoli, en las misiones los pobladores locales encontrarán un sitio para escuchar y aprender, pero también para formarse como ejecutantes y dominar la construcción de instrumentos. Guiada por la idea de que la colonización musical de Hispanoamérica dependió de la implantación del modelo estandarizado de infraestructura musical española, la capilla musical, Urchueguía mira con reserva la formación provista por los misioneros, a la vez que evita darle vigencia universal a las habilidades de los pobladores locales, pues para ella los encomios solo se pueden aplicar a los aprendices que pudieron pagar su formación por hallarse entre las capas indígenas privilegiadas. Que los mejor posicionados no fueron los únicos en dominar la música y el canto se deja ver en la crónica de Jerónimo de Mendieta, así me parece, quien dedica atención pormenorizada a la labor pedagógico-musical de Pedro de Gante y sus hermanos misioneros. Por ser desentonados o mostrar flacas voces, dice Mendieta, los frailes ciertamente dudaron en dedicar tiempo a la educación musical de los pobladores locales.
El autor de la historia eclesiástica indiana también acepta que sus voces no eran ni tan recias ni tan suaves como las de los españoles, andando como andaban, descalzos y mal arropados, y comiendo poco y flacas viandas. Así descritos, los aludidos del testimonio no solo parecen ajenos a una situación de privilegio, sino que tampoco resultan pocos, pues hay muchos en qué escoger, asegura Mendieta, y por esa razón siempre hay buenos capillas y algunos contrabajos altos, tenores y tiples que pueden competir con los escogidos de las iglesias catedrales y en común con ellos salen en el canto. Tal vez Urchueguía duda de universalizar los elogios, porque en este mismo fragmento citado por ella se menciona a Fray Juan Caro, quien junto con Fray Pedro de Gante, y sin saber palabra de su lengua, ni ellos de la española, se estaba todo el día enseñándoles y hablando y platicándoles las reglas del canto en romance, tan de propósito y sin pesadumbre como si ellos fueran españoles. Y los muchachos estaban la boca abierta, mirándole y oyéndole muy atentos a ver lo que decía, ¿no? Aunque no entendían una sola palabra. Semejante situación de transmisión y transferencia, que daba ocasión de reír a los colegas de Juan Caro, nos remite a la de Joseph Jacotot, profesor con estudio de leyes y experiencias como funcionario, quien, obligado por un cambio de suerte política, llegó a Lovaina exiliado en 1815. Jacques Rancière vio en este profesor algo más que una curiosidad pedagógica y evocó su proceder para hablar de la emancipación, es decir, de esa experiencia que consiste en abolir el sistema por el que el maestro se convierte en un explicador y la enseñanza se reduce al arte de explicarlo todo. Jacotot captó que la explicación no es necesaria para comprender y que aceptar la incapacidad cognoscitiva de los otros funda la conveniente distancia entre el sabio y el ignorante, figuras extremas que legitiman un modo dividido en inteligencias superiores e inferiores, maduros e inmaduros, capaces e incapaces, esclarecidos e iletrados. Exiliado y puesto a dictar clases a estudiantes hablantes de holandés, siéndolo él del francés, y sin que ellos ni él contaran con una lengua común, decidió que el vínculo fuera un libro bilingüe, Las aventuras de Telémaco, hijo de Ulises, de François Fenelon. Por medio de un intérprete hizo saber a los alumnos que debían memorizar el texto en francés con ayuda de la traducción. Ya memorizada una parte, les invitó a leer el resto de la historia, por lo menos para poder contarlo o para repetir lo que el propio profesor decía mientras leía. Los alumnos, así librados a sí mismos, digamos, haciendo que ellos le hicieran como pudieran, ¿no? ¿Entender? Los alumnos, así librados a sí mismos, salieron del mal paso igual de bien que muchos franceses a la hora de repetir, leer y escribir en la lengua de Fenelón. Los frailes, con su llegada a un mundo nuevo, y los pueblos mesoamericanos en su ingreso forzado a un orden inesperado, se encontraron siglos antes en una situación paralela a la de Jacotot y sus alumnos. Juan Caro y sus discípulos, que poco ni mucho se entendían, no cejaron en su mutuo interés, de modo que los muchachos en poco tiempo entendieron, de tal manera que no solo deprendieron y salieron con el canto llano, más bien también con el canto de órgano. Más que agradarse de los corazones gentiles y llanos, parece que Juan Caro advirtió, como Jacotot, que la traducción no es una cuestión de trasiego de conceptos entre lenguas, sino el esfuerzo por comprender lo que se juega en una situación. Al otro lado de los textos no hay nada, sino la voluntad de expresarse, como dice Rancière, de encontrarse uno encarnando lo que el otro intenta decir y de responder ante ese esfuerzo. Juan Caro le habló a los naturales sin hacer diferencia entre su persona y la de ellos. Les habló sin pesadumbre, como si ellos fueran españoles. Y ellos reconocieron la palabra así dirigida. Respondieron entonces, como solo responde, a alguien que nos habla y no a alguien que nos examina. Es decir, respondieron bajo el signo de la igualdad. Por supuesto, no se habla aquí de igualdad jurídica o de posición social o de clase en un momento dado, sino de la tensión entre el deseo o la voluntad y la exigencia o el peligro que implica el aprendizaje como situación. Exigirse algo a uno mismo
no es un método del maestro, sino del alumno, porque ni Caro ni Jacotot sabían en qué lengua debían enseñar, ni sus discípulos la lengua que debían aprender, y aún así los alumnos del fraile aprendieron a cantar y los del profesor de Derecho a litigar. Conquistados militar y espiritualmente, como lo reiteran los títulos de libros y capítulos de historia, los aprendices locales tenían a todas luces conciencia de su igualdad para aprender, y a eso sin duda podemos llamarle emancipación, o por lo menos cabe imaginar la situación como el momento paradigmático donde el aprendiz se sustrae a ese orden donde la igualdad cognoscitiva se presupone inexistente. Sin importar el método del maestro, su racionalidad o su apariencia disparatada, las inteligencias liberadas a sí mismas van a encontrar la instancia material que garantice su igualdad con cualquiera en el acto de aprender, pues mediante la cosa común se salvan las distancias o se desactivan los mandatos implícitos. Eso material no es, para el caso que relatamos, nada más el libro o el instrumento musical, sino la palabra y la música, que por conceptuales o abstractas que parezcan, siempre serán perceptibles o sensibles. La relación de dominación implícita en el adoctrinamiento o la aculturación o en la transmisión de contenidos queda suspendida cuando la atención de aprendices y frailes se desvía hacia la música como devenir y objeto de la inteligencia. Digamos que los aprendices jamás obedecieron al fraile porque no hablaban su lengua, pero sí a la música, que era su objeto común, y tanto adoptaron el arte que después acá unos a otros se lo van enseñando. Y hubo entre ellos muchos muy diestros cantores y maestros de capilla, tan así que en cada capilla de cantores los hay tantos, y 4 y 5 y 6 y más, que se van cada año remudando en el oficio de maestros y capitanes que guían y rigen a los otros. No debe omitirse como parte de este proceso de transmisión y transferencias la habilidad mesoamericana para hablar más de una lengua, pues fueron pueblos acostumbrados a las grandes alianzas, las interacciones comerciales y las apropiaciones culturales. Y si los frailes se beneficiaron del náhuatl y otras lenguas para predicar, la gente de acá usó el castellano y cantó en latín con aparente entusiasmo. Según Fray Jerónimo de Mendieta, la misa de Nuestra Señora, que comienza en el introito Salve Sancta Parens, fue la primera cosa que aprendieron los alumnos de Fray Pedro de Gante y Juan Caro. Enseguida destaca la proliferación del canto en el territorio franciscano. No hay pueblo de 100 vecinos, dice, que no tenga cantores que ofician las misas y vísperas en canto de órgano con sus instrumentos de música, ni hay aldehuela, apenas, por pequeña que sea, que deje de tener siquiera 3 o 4 indios que canten cada día en su iglesia las horas de Nuestra Señora. Sí, da tiempo. Ya casi acabo. Ya voy acabando. Cabe imaginar las capillas abiertas con sus coros y sus músicos semiautodidactas participando de la misa desde el presbiterio, cantando en latín, en combinación con quienes desde la nave a cielo abierto danzaban y cantaban en su propia lengua. Pero hace falta documentar esta evocación. Por ahora, baste añadir que la proliferación inicial del canto llano en los territorios de la naciente Nueva España repite la sensación de innovación y pérdida que implican las imposiciones en cualquier parte del orbe, pues con la adopción del canto gregoriano o romano carolingio en todas las iglesias de la península ibérica hacia finales del siglo XI, se suprimió el canto hispano-visigótico. Para los historiadores peninsulares, aquello significó la pérdida de una cultura de muchos siglos en un momento crítico para la transmisión escrita de la música, la cual se hace del todo irrecuperable. Cada quien hace así el registro de sus duelos, pero traigo a colación este lamento ajeno para no perderlo de vista, pues aquello que comenzó en el siglo XI terminó por insertarse en lo que puede sumarse a nuestra propia historia, es decir, a lo que queremos asumir como historia propia. Al ser los monjes en general los principales introductores del rito romano carolingio en España y los franciscanos quienes lo extendieron por toda Europa, podemos pensar que su influencia musical llegó con esas huellas a las capillas abiertas. A la proposición que hicimos en la primera parte de este recorrido, añado para concluir una más. La voluntad enseñante de los frailes y la inteligencia emancipada de los pueblos originarios encontró su objeto sensible y susceptible de traducción en las lenguas que ignoraban
y en los lenguajes que sin saberlo compartían desde siempre, como personas sensibles y teorizantes que eran. Cantar en lenguas es quizá una síntesis de lo ocurrido, pues en las formas melódicas importa primero la voz y su expresión anímica por encima de los significados que tarde o temprano se integran al sentido último de las formas cantadas o cantiladas. Las capillas abiertas se alzan en su aparente modestia frente a los grandes monumentos del barroco como verdaderos espacios pedagógicos donde se enseñó un modo de comprensión que logró, así fuera por un lapso breve, traducir las sensibilidades y las inteligencias puestas como estaban las gentes en una situación límite. Pero los límites arquitectónicos y cognitivos, según hemos visto, se inventan. Y aun cuando se nos imponga un perímetro, nada impide reivindicar como nuestra la nave a cielo abierto capaz de integrar el horizonte. Pues eso es. Muchas gracias. Bueno, excelente, ¿no? Excelente. La reconstrucción de este cantar en lenguas, ¿no? Como termina diciendo, de esta especie de coreografía inarmónica y hasta anárquica que se produce aquí en torno a lo que, partiendo de Rancière, establece José como ese principio de igualdad de las inteligencias en el contexto de la evangelización, incluso colonizadora, a partir de ese libro excelente que es El Maestro Ignorante, ¿no? En fin, yo creo que hay mucho que comentar. No sé si quieres exacto, Pasar las imágenes. o ponemos las imágenes. Bueno, acá va, déjenme ver cómo se esto más grande. Sí. Pero lo quiero hacer más grande, pero no sé cómo. Sí, perdón. Bueno, lo que... Bueno, pero que ya me adelanto. Quería ponerlo desde el principio, pero no sé cómo regresarlo. Sería mala salida. Ahí está. Bueno, las voces se oyen un poco raras porque están hechas a partir de un programa de computadora, por aquello de los derechos, etcétera. Entonces, pero sí reproducen lo que se supone que cantaron por primera vez los indios en las capillas abiertas, el Sancta Panis, ¿no? En una versión de 1500, ¿no? Pero está reproducida con voces de computadora, pues, ¿no? Oh, okay. Inteligencia artificial. ¿Cuál es esa? ¿A Colman? A ver. No, este es a Colman y ahí al fondo se ve la capilla, que esa es de las más simples, ¿no? De planta cuadrada y un solo arco. Fui con este grupo que estaba grabando, ¿no? Desde el Laboratorio de Materiales Orales de la ENES Morelia. De ahí nos fuimos a Meztitlán. Esa fue la primera capilla abierta. Después se construyó esta y la primera quedó como sacristía. Ahí está, ahí se ve cómo quedaron después adosadas al convento, que es una cosa impresionante, una belleza total, ¿no?
Este es el atrio, es el convento. La cruz atrial, que no sé si es del tiempo, pero eso sí formaba parte del atrio. De ahí es donde se ve lo abierto, ¿no? O sea, el atrio es... Y siempre están en alto estas piezas. Ahí se ve otra vez la capilla, también esa es sencilla. Ahí está preparando los elementos que se van a usar para grabar. La proyección del sonido. Y eso es lo que se ve desde la capilla, ¿no? La serranía. Y la villa de Meztitlán está hacia abajo. Un colega que está haciendo una investigación sobre las capillas, pero sobre todo sobre la liturgia, ¿no? Y grabó ahí algunas piezas. De ahí nos fuimos a Tlaxcala. Ese es el valle de Meztitlán, es muy fértil, ¿no? Al mismo tiempo que tiene esas partes rocosas. Llegamos a Tizatlán. Eso es todo lo que después se le puso enfrente a la capilla abierta. La capilla abierta era así. Este es un esquema de cómo era la capilla. Esa tiene 5 arcos, ¿no? Esa capilla. Ahí hay motivos musicales, ¿no? Aquí hay unos motivos que pudieran ser prehispánicos. Y ahí es Atlihuetze, también en Tlaxcala. La capilla abierta son esos 3 arcos. Ese sería la nave transversal. El que canta está en el presbiterio. Y ahí se ve después cómo se adosó un templo mayor. Y esa barda que es un sinsentido absoluto, ¿no? Porque precisamente la capilla abierta proyecta el sonido hacia el atrio, ¿no? O sea, digamos, lo que me parece así sorprendente es eso, ¿no? Es un templo virtual, ¿no? O sea, realmente lo que más importa en las capillas abiertas es el espacio abierto, ¿no? Sin límite, ¿no? Eso me parece un hallazgo así, pero fenomenal de la construcción de aquellos tiempos, ¿no? Entonces, digamos, la virtualidad, que parece muy de hoy, ¿no? O sea, está en el siglo XVI, ¿no? Entonces, bueno, sería eso. Pues muchas gracias. Gracias. No, gracias. No esperaba que iba a ser un tema de estos que me fascina porque, no sé, en Tlalocan, en la revista, publicamos un manual que esto fue Orcasitas y Alfred Lehman. No sé si he visto cosas de él, que trabajó música de Guatemala, pero es esto, el pueblo de Santa Eulalia. Pero es escrito en náhuatl.
Y Sí. es para enseñar el uso de la mano, para leer la música de mano. Se me olvida el nombre de la... pero para El la pentagrama. enseñanza. Sí. Sí, bueno, yo no soy especialista, obviamente, en estos temas, ¿no? Yo estuve trabajando con libros de arquitectura, sobre todo, este libro de arquitectura, con historias de la música, ¿no? Sí encontré algunos artículos, ¿no? Pero sobre todo libros. Sí. Y sí, hay capillas abiertas también en Guatemala, en parte en otros países de Centroamérica, ahorita no recuerdo, y también hacia América del Sur. Pero sí hubo capillas abiertas, pero las primeras sí son estas de estos lugares. Ujú. Sí. Sí. Sí, voy a revisar lo de Tlalocan para... Sí. Sí, también lo que vi era eso, que muy pronto aprendieron a hacer los instrumentos. O sea, muy pronto se convirtieron en lauderos, pues, ¿no? O sea, y quedaron fascinados por los instrumentos de cuerdas, ¿no? Que no eran los que se usaban con más frecuencia en las capillas abiertas, ¿no? Pero después se construyeron, ¿no? Sobre todo se usaban, pues, las flautas, ¿no? Los atabales, ¿no? Sí. Los primeros lugares que fueron los que yo documenté fue pues donde estuvieron estas tres órdenes, ¿no? Es decir, sí, la parte de Hidalgo, lo que hoy conocemos como Hidalgo, Tlaxcala, ¿no? Un poco Puebla, Michoacán también, y un poquito, creo que de Jalisco y Morelos, sí. Entonces, pero sí esa parte central, pero como formando una especie como de herradura, no sabría cómo decirlo, ¿no? Pero son los que hasta este momento yo he visto, ¿no? ¿Sí? Pero es difícil encontrar, la verdad. Yo sí busqué, ¿no? Eh, so- música, digamos, como que se da por hecho de que no hubo música, ¿no? Ajá. No, bueno. Ahí yo lo que encontré. No, sí, fue la lengua de contacto, pero de entrada ninguno hablaba una lengua franca, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, en los primeros encuentros ninguno hablaba una lengua franca. O sea, eso sí, o sea, los frailes, o sea, bueno, lo que yo encontré, los frailes y los pobladores, ¿no? Ahí en Hidalgo, ¿no? Bueno, lo que hoy es Hidalgo en Mexicán. Lo que sí encontré también un par de artículos sobre capillas abiertas en un libro publicado por la UACM, más o menos reciente, donde los estudios sobre qué instrumentos construían y tocaban se están estudiando a partir de los testamentos que dejaron después los hablantes de náhuatl, que en efecto hay testamentos escritos en náhuatl, donde ellos ya están heredando instrumentos, ¿no? Y están hablando también de los cargos que tenían y cuánto le pagaban a ellos por cada vez que participaban en las celebraciones litúrgicas asociadas a los entierros, que era sobre todo en lo que está documentado ahí en esos testamentos, ¿no? Entonces sí encontré también eso en un par de artículos recientes de un estudiante que está haciendo, creo que una tesis, pues bueno, en ese momento era un estudiante de maestría, que estaba preparando su tesis sobre este asunto de los testamentos de náhuatl. Ay, oigan, perdón, me Ya dicen nos vamos. que se acabó el tiempo y tenemos que terminarla, pero realmente quedan muchas cosas, ¿no? Sí, pues sí. Pues te toca a ti. No, al contrario, y pues gracias.